volumen encerrado entre dos superficies, pero solamente la parte del primer octante. Vamos a hacer un dibujo, ¿sí? El volumen es algo así. Como Z no puede ser negativo, es un semicono. Agreguémosle la palabra semi para indicar que la parte de abajo, que es la que yo tendría que dibujar si en vez de tener esta ecuación la tuviera elevada al cuadrado, si yo la tuviera esta ecuación elevada al cuadrado, me quedaría z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado, y ahí sí, z puede ser negativo. ¿No? ¿Se ve? Bien. Entonces, semicono. Y ahora, un paraboloide. ¿Sí? Voy a dibujar un paraboloide que es algo más o menos así. Veamos, ¿qué será la intersección entre este paraboloide y el semicono? Y lo resolveré igualando ambas, ¿no? Entonces yo puedo decir x cuadrado más y cuadrado tiene que ser igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado en la intersección. Porque tienen el mismo x, el mismo y, el mismo z, los puntos de intersección. Entonces elevo al cuadrado y me queda todo esto, llamémoslo a. Entonces, a igual a raíz de a. Esta sería la ecuación, ¿no? Es un nombre que le puse. Introduje una nueva variable a. Y bueno, esta ecuación la puedo elevar al cuadrado y me queda a cuadrado igual a cuadrado menos a igual 0, y factorizo. Y me queda a menos 1 igual 0. ¿Están de acuerdo? O sea que hay dos posibilidades para a. O a vale 0. ¿Tiene sentido? X cuadrado más y cuadrado, que es a, vale 0. Y el único punto donde vale 0 es cuando ambos valen 0. Y estoy marcando el origen. Aquí. En el eje Z, en donde a vale 0. Pero no cualquier lugar del eje Z, porque si a vale 0, Z también tiene que valer 0. Entonces, ¿pueden ver que me queda el punto 0, 0, 0? ¿Es cierto? ¿Se intersecan paraboloide y semicono en el 0, 0, 0? Sí, viene bien. Pero también podría valer 1, a. ¿Y cuál es el lugar donde a vale 1? Esto ya está. A vale 1 si x cuadrado más y cuadrado vale 0. Pero no me tengo que olvidar que x cuadrado más y cuadrado también es z. Por lo cual me queda este conjunto de dos ecuaciones. Perdón, dije 1, ¿no? 1, 1. Ahí está. ¿No? A igual 1. ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? X cuadrado más y cuadrado igual 1 en el plano z igual 1. Una circunferencia, ¿no? De radio en el plano z igual 1. ¿Estamos bien con eso? ¿Sí se ve? Bueno. Entonces, ¿queda encerrado un volumen o no queda encerrado un volumen? ¿Sí? Bien. Entonces, si lo quiero calcular, ¿cómo lo calculo? ¿Podría calcularlo con una integral triple? Por ejemplo, así. En la región omega. Omega es el nombre de esa región sólida. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? También podría calcularlo con una integral doble. Techo menos piso en una región R del piso. Lo que proyecte esto en el piso. ¿Sí? ¿Alcanzan a ver que este sólido proyecta en el piso XY dentro de una región particular? ¿Qué forma tiene la región donde esto proyecta? Bueno, el borde más alejado del eje Z, ya sé cuál es la ecuación. Ese borde que flota en el espacio lo proyecto al piso y me queda. ¿Y todo el sólido dónde está? Con respecto a esta, ¿dónde proyecta con respecto a esta proyección de la curva límite? No escuché, a ver, ¿me lo repiten? ¿Tiene sentido? Entonces, ¿tiene sentido que R sea todo esto? Ok. Bueno, entonces, opción 1, nosotros podemos calcular esto en cartesianas con esta expresión. Techo es la superficie que va más arriba de todo. O sea, ¿cuál? ¿Semicono o paraboloide? La que va más arriba. Semicono, o sea que es esto. Techo.
Y le tendría que restar el piso, esto que está acá. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros, si hacemos esto acá, un recurso, que es transformar esto, me va a quedar más sencillo, como tiene mucha simetría polar, transformarlo a integral doble a coordenadas polares, ¿no? Ahora, fíjense que yo me olvidé de decir que era solamente la parte del primer octante. Entonces vamos a corregir esto solamente la parte del primer octante y esto no va. ¿Está? Aún así, sigue conveniendo pasar a polares. Si estamos en el mundo de las integrales dobles. Ahora, ¿habrá algo parecido para simplificar esta ecuación, esta de acá, si me quedo en el mundo de las integrales triples? La respuesta es sí. Puedo utilizar lo que yo sé de polares y combinarlo de una manera particular para simplificar este cálculo cuando yo tengo una integral triple. ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí? ¿Se entiende lo que voy a hacer? Entonces, ¿cómo hago para combinar esto que me conviene de polares, pero llevarlo a R3? ¿Sí? Estoy acá. Quiero pararme acá, en el mundo de las integrales triples. ¿Sí? Lo que voy a hacer simplemente es agregar una coordenada cartesiana sin modificar al mundo de las coordenadas polares. O sea, cuando yo estoy acá en XY y paso a polares, modifico la X y se va. Modifico la Y y se va. Y aparecen dos nuevas, que son R y tita. ¿Se acuerdan? Doble paso de cartesianas a polares. Bueno, cuando yo estoy en el mundo del espacio, voy a aprovechar todo eso que ya sé de polares y voy a agregar una coordenada que no se modifica en la transformación. Vamos a verlo. Tengo un punto, cualquiera del espacio, y voy a proyectar este punto en alguno de los planos coordenados. Puedo proyectarlo al plano XY, puedo proyectarlo el punto al plano YZ, o puedo proyectarlo a XZ. En este caso me va a convenir proyectarlo a XY, por lo que viene acá. Vamos a ver por qué nos conviene. Si este punto tiene coordenadas X y Z, este punto tiene coordenadas X y 0. ¿Está claro? Al punto Q, al XY que me quedó del punto Q, a ese le aplico polares. Por lo tanto, X y Y desaparecen. Y me va a quedar una transformación exactamente igual que antes, con R, un número no negativo, y tita entre 0 y 2pi. ¿Por qué? Porque es polares. Muy bueno. Y a Z no la voy a transformar. Y voy a escribir esta igualdad boba para decir que yo venía de un mundo cartesiano con X y Z y me transformo en otro mundo que tiene una parte que es la única que se modifica polar y la otra parte no se modifica. A este tipo de transformaciones las llamaré cilíndricas. Cilíndricas. Transformación a coordenadas cilíndricas. Vos me dirás, pero si yo proyecto P sobre el plano XZ, ¿qué pasa? No pasa nada, simplemente que la variable que no se transforma es la variable Y. Y a XZ le aplicaré polares. ¿Está? ¿Y qué me quedará? Y igual Y. Y el resto de las dos, una será R coseno de tita y la otra será R seno de tita. La que tenga el coseno, por ejemplo, si acá sí mantengo R coseno y proyecto acá, me quedará el tita medido a partir de ese eje positivo. ¿Está? Nada más. Entonces prueben en su cuaderno cómo sería tener cilíndricas. Llamaremos a esto, para abreviar, cilíndrica de eje Z, porque proyecté paralelo al eje Z, proyecté al plano XY. Pero si proyecto al plano
ZI será cilíndrica de eje X. ¿Sí? Entonces, dado esto, ya se dan cuenta que x cuadrado más y cuadrado le pasa lo mismo que le pasaba a polares. Será r cuadrado. Y la raíz de x cuadrado más y cuadrado será r. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, se me simplificaron enormemente estas dos ecuaciones. Es más, puedo ver cómo grafico el paraboloide y me queda algo así. Porque z es r cuadrado más y cuadrado. Y recuerden que, al igual que lo que pasaba en polares, no existe el segundo cuadrante, ni el tercer cuadrante, porque r no puede ser negativo. ¿Estamos ahí? Acá no estoy graficando θ. ¿Y qué pasa con z igual r? Para r positivo será algo así. Y acá se interseca en 1, 1. ¿No? Entonces esto es z igual r y esto es z igual r cuadrado. Queda definida una región plana acá. Cuando yo la giro alrededor del eje z, se me genera este sólido de revolución. ¿Se ve? Ok. Pero no lo vamos a girar de θ de 0 a 2pi, porque solamente estoy en el primer octante. ¿Qué valores de θ necesito? Entonces, vamos ya a definir que que z está entre r... ¿Cuál? ¿Cuál va por debajo? ¿R o r cuadrado? ¿Cuál va por debajo? R cuadrado es más chico. ¿Ah? Θ está entre 0, me dijeron, y pi sobre 2. ¿Estamos bien? ¿Y R entre qué está? 0 y 1. Por lo tanto, la integral de volumen la paso a cilíndricas. Acá tengo 1 y acá pongo un 1. ¿Entre qué y qué valores tengo que...? ¿Cómo tenerlo? ¿Qué tengo que poner ahí? El último del θ. ¿Acá el θ es el último? ¿Seguro? Bueno, ¿están de acuerdo? ¿Y acá? ¿En qué orden? ¿Primero R y luego Z o primero Z y después R? Z depende de R, primero Z. ¿Entre? Y después R. ¿Entre? ¿Y está bien o falta algo? ¿Hay deformación? Sí. ¿Hay el que pone un jacobiano? Pueden calcularlo con las herramientas del material. Pero, ya podemos intuir, sin calcular nada, que si la única deformación es la deformación de polares y en el Z no deformó nada, el jacobiano solo debe corregir la deformación de polares. Ya lo calculé. ¿Cuál es el jacobiano de polares? El mismo vale en cilíndricas. No se pierdan de hacer el cálculo y efectivamente ver que el módulo de J en cilíndricas es igual al módulo de J en polares. No es difícil, es muy fácil la cuenta. ¿Sí? Nada más que en vez de tener tablitas de 2×2 como tenían en R2, ahora tienen tablitas de 3×3. ¿Sí? Van a ver cómo se puede... Lo hacemos mesa por mesa si quieren calcularlo. ¿Estamos? Bueno, ¿cuánto vale la integral? R cuadrado sobre 2, no, RZ. Z entre R y acá. Entonces es R, Z la primitiva entre R y R cuadrado. Esto es R menos R cuadrado. Lo multiplico por el jacobiano. R. Y ahora tengo que hacer la antiderivada entre 0 y 1. ¿Está bien? R por R, R cuadrado, R cubo sobre 3. R cuadrado por R, R cuarta sobre 4 entre 1 y 0. ¿Estamos bien ahí? ¿Y qué me queda? 1/3, 1 al cubo, 1 a la cuarta menos sobre 4, menos 0, 0. ¿Está? Cubo, cuarta, 3, 4. ¿Estamos? 1/3 menos 1/4, denominador común 12. ¿Está bien? Denominador común 12, ¿no? Entonces, 4 por 3, 12 menos... perdón. Estos son 4 doceavos y esto es un 3 doceavos. Un doceavo queda, ¿no? ¿Está bien? ¿Hice bien la cuenta? O sea que esto me queda
un doceavo, sale afuera de la integral y me queda, entra en el video, acá, un doceavo y que me queda la integral de θ entre 0 y pi sobre 2, que es pi sobre 2 menos 0. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? O sea, me queda pi dividido 24. Más o menos pi es 3, ¿no? Más o menos pi es 3. Entonces me queda aproximadamente, muy groseramente, un octavo. ¿Está bien? ¿Tiene sentido? Es muy aproximado, ¿no? Pregunta, ¿tiene sentido que el volumen en el primer octante sea de un octavo o no tiene sentido? ¿Tiene que ser menor que qué? ¿Por qué? ¿Cómo te diste cuenta? Está bien, pero ¿cómo te diste cuenta que tiene que ser menor que 1? En el primer octante, no sé, ¿quién quiere? Está buena la idea, pero ¿cómo te diste cuenta? Ok, ¿y por qué tiene que ser menor que 1? ¿Cómo? No entendí. Esto es 1, esto es 1. ¿Cómo se dieron cuenta que tiene que ser menor que 1? ¿Qué podríamos hacer? ¿Podríamos, por ejemplo, encerrarlo dentro de un cubo de 1 por 1 por 1? ¿Sí o no? 1 por 1 por 1 por 1, me queda un cubito. ¿Y el cubo qué volumen tiene un cubo de 1 por 1 por 1? 1. ¿Y todo el sólido está dentro del cubo? ¿Sí? Entonces tiene sentido, venimos bien, porque es más chico que 1. Esa era un poco la idea. Bueno, venimos bien, más chico que 1. Entonces estamos buscando de encerrar esto en sólidos que sean muy fácil de calcular el volumen para chequear. Este tipo de chequeo no te garantiza que esto sea verdad, pero sí te permite algo que se llama, a veces le llaman chequear o a veces le llaman corroborar, ¿sí? Si me hubiera dado, por ejemplo, 2pi, ya tendría que sospechar, ¿no? Porque no puede ser más grande que 1. Entonces voy acotando, encerrando esto. ¿Qué más quiero decir con esto? A ver, cilíndricas. Vamos a explorar un poquito las cilíndricas que me permitieron hallar ese resultado. Entonces, las cilíndricas, la pregunta que voy a hacer ahora es, ¿qué tipo de superficies se me simplifican en cilíndricas? Como su nombre lo indica, algunos cilindros se simplifican mucho, ¿no? Ya sabemos entonces que paraboloide de este tipo, que es paraboloide de eje Z, con cilíndricas de eje Z, se me simplificó enormemente. ZT igual a R. R cuadrado, perdón. Cono, semicono de eje Z, con cilíndricas de eje Z, se me simplificó enormemente. ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿Qué otras superficies se me simplifican mucho, mucho, mucho? ¿Se acuerdan que en polares se me simplificaban algunos planos, algunas rectas? ¿No? ¿Más o menos? ¿Se acuerdan, por ejemplo, y igual a 2x? Pasaba polares. Bueno, ahora esto en R3 no es más una recta. ¿Qué es en R3 igual a 2x? Es un plano que pasa por el eje Z. En R2 era una recta que pasaba por el origen. ¿Sí? Si yo la grafico, es algo así. ¿Sí? Y acá, esto es igual a 2x en el espacio eje Z y x. Si paso esto a cilíndricas, reemplazo, ¿y qué me va a quedar? R seno de θ igual a 2 R coseno de θ, cancelo R fuera del eje Z, ¿y qué me queda? 1/2 igual a la tangente de θ, no, al revés, tangente de, esto lo paso dividiendo, tangente de θ igual 2. Cuando la tangente de θ es constante, ¿sí? Tengo 2 θs en el primer cuadrante que me dan la misma tangente. ¿Sí? 2 θs diferentes en el primer cuadrante, en el tercero de pi, que me dan la misma tangente, ¿no? O sea que,
Si θ es igual a 2, θ es constante e igual a este θ1. Este θ1 es el que puedo calcular con la calculadora, con arco tangente, shift tangente o tangente inversa. Y luego el otro, como pueden ver por el dibujo, es θ1 más pi. Entonces, θ igual θ1 o θ igual θ2. Cuando yo tengo superficies que son variables de integración igual a constante, las integrales me quedan muy fáciles, ¿se acuerdan? Entonces, planos, ¿qué superficies se me simplifican en cilíndricas? Algunos paraboloides, depende del eje, algunos semiconos o conos, depende del eje, algunos planos, también depende del eje, se me simplifican, ¿sí? Y vamos a hacer la última simplificación, que es la superficie esférica. La esfera de radio, supongamos de radio 3, centrada en el origen. ¿Qué pasa cuando la paso a cilíndricas de eje Z? ¿Se me simplifica o no? Veamos. ¿Cuánto es x cuadrado más y cuadrado? R cuadrado. Igual más z cuadrado igual a 9. O sea que una esfera en R3 que tiene una ecuación de esta suma de cuadrados igual a un número fijo positivo. Es una esfera de radio raíz de 9 centrada en el origen. 0, 0, 0. Cuando la paso a cilíndricas, me queda una ecuación que es un poco más sencilla. ¿Por qué? Porque esta ecuación en el plano RZ es la ecuación de ¿qué? Una semicircunferencia de radio 3 centrada en el origen. ¿Por qué semi? Porque acuérdense que R no puede ser negativo. No hay segundo y no hay tercer cuadrante. ¿Estamos de acuerdo con esto? Es un poco más sencilla, ¿sí? Al ser una semicircunferencia, puede convenirme despejar a quién en términos de quién. ¿Despejo cuál? A ver, R. ¿Por qué? Está muy bueno. ¿Por qué me conviene despejar R en términos de Z? Me queda R igual a la raíz de 9 menos Z cuadrado. ¿Por qué no, por ejemplo, no puede ocurrir algo así? ¿Podría ocurrir? ¿R puede ser negativo? O sea que no puede ocurrir. Entonces, sí, por ahí puede haber algún ejercicio que me convenga despejar R en términos de Z. No tengo el doble signo de la raíz, porque R no puede ser negativo. ¿Está? Eso puede ayudar un poquito. Entonces, para una esfera, pasarla a cilíndricas me simplifica hasta ahí, un poquito.